Bien, y continuando con el bloque de estimulación, como soy la antigua, me han puesto terapia de resincronización. Bueno, ese es el tema a desarrollar, un tema importante, pero no porque sea antiguo significa que no esté vigente aún y que tenga sus indicaciones y indicaciones precisas para pacientes precisos. La guía del 2023 aún respalda a la terapia de resincronización actualmente, la guía de estimulación fisiológica. ¿Y por qué estimulación fisiológica? Porque cuando sale la terapia de resincronización se le llama estimulación fisiológica, pero también se le llamó estimulación fisiológica cuando manteníamos marcapasos BBI y aparecieron los DDD. Cuando comenzó la sincronía aurículo-ventricular con el DDD, era la estimulación fisiológica. Cuando teníamos un marcapaso BBI y le pusimos el ray response, ahí también era estimulación fisiológica. Cuando aparece el tercer cable para el ventrículo izquierdo, también se le llama estimulación fisiológica porque se intenta resincronizar a los ventrículos que están disincrónicos, ¿no? Pero el término de estimulación fisiológica cardíaca actualmente se le está llamando también a la estimulación del sistema de conducción, que desde hace algunos años viene siendo a través de las de His y últimamente a través solamente de la estimulación de la rama izquierda. Para los fines, nosotros cuando hablemos de estimulación fisiológica en estos 15 minutos vamos a hablar de una estimulación de un cable en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario, de un cable en el ventrículo derecho y un cable en la aurícula, ¿no? O sea, estimulación biventricular para nuestros fines. Es verdad que la estimulación de la rama izquierda también puede producir, puede mejorar la disincronía que hay y por eso es que también se le llama terapia de resincronización, pero para los efectos vamos a hablar de estimulación biventricular cuando hablemos de terapia de resincronización. Cuando hablamos de terapia de resincronización es porque vamos a resincronizar algo. Y si hay algo que está totalmente disincrónico, son nuestros marcapasos que hemos venido colocando por mucho tiempo. No sabemos por qué, solamente de un 20 a un 40% de todos los marcapasos que colocamos van a ser disincronía, van a perder función y van a ir a falla cardíaca. Entonces, ese término de 20 a 40, que en algunos estudios va de 10 a 50 y otros hasta 60%, es lo que nosotros vamos a llamar ahora con la palabra considerable. Es una palabra que han elegido en la literatura, pero que significa que es un grado de estimulación que podría tener efectos deleterios. Por ejemplo, este es un varón de 68 años que tuvo un infarto en el año 2003, no fue revascularizado, llegó muy tarde, y se le coloca un marcapaso en el 2012, un marcapaso convencional por una bradicardia. Y ese es su electrocardiograma, con un QRS bastante ancho. 10 años después, cuando ya le toca el cambio de la batería, el paciente presenta falla cardíaca y la FEBI es del 30%. Entonces se decide colocar el tercer cable, ¿no? Se mantiene el segundo cable, se mantiene el cable ventrículo derecho de la aurícula derecha y se coloca ese cable en el ventrículo izquierdo y miren el resultado. Realmente estrecha tremendamente el QRS y lo que es mejor, porque el paciente no sabe de milisegundos, no sabe de flujos, el paciente sabe de disnea, el paciente sabe de capacidad funcional y mejoró de 30 para 45%, o sea, fue un respondedor. Los criterios de respondedor para la terapia de resincronización son reducir mortalidad, hospitalización, clase funcional, consumo de oxígeno, la caminata de los 6 minutos. Y las respuestas ecocardiográficas que para nosotros podrían ser muy importantes, como por ejemplo tener una fracción de eyección, por lo menos un delta del 5%, ¿no? O reducir el tamaño del ventrículo izquierdo, los volúmenes, sistodias, eso no entiende el paciente. El paciente entiende que se hospitaliza menos y que mejora en su capacidad funcional. No hay que olvidarnos que el 30% de todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen bloqueo de rama izquierda. Y el tener bloqueo de rama izquierda significa tener disincronía electromecánica. Y la base del tratamiento, la TRC es la base del tratamiento de esta disincronía. El problema es que no se coloca como se debería de colocar. Es una terapia subutilizada, infrautilizada.
Y de repente es infrautilizada porque hemos visto pues que la terapia, la tasa de no respondedores es alta. Primero se dijo que era 20%, después se dijo que era 30, 50, lo cierto es que es alta, ¿no? Y las posibles explicaciones son que el paciente tiene dos frentes de estimulación, porque por el lado derecho colocamos el cable en el endocardio y por el lado izquierdo colocamos el cable en el seno coronario. O sea, estamos haciendo una estimulación epicárdica sin abrir el pecho a través del seno coronario. Entonces, el encuentro de esos dos frentes de estimulación endocárdica y epicárdica podría ser una posible explicación de por qué falla la terapia de resincronización. La posición subóptima del cable también, las cicatrices que puedan tener, por ejemplo, los pacientes de los cardiópatas coronarios, la latencia por retraso, o sea, se demora. Ustedes ven la espiga y 2 horas después aparece el QRS, no es porque no lo capture, sino que hay una latencia en la captura, en el retraso de conducción. Y problemas intraoperatorios que es el pan de cada día, ¿no? Variaciones anatómicas, válvulas, tortuosidades del seno coronario. Uno lo logra pasar y cuando ya cree que ha alcanzado el cielo, el seno está pelado, no tiene ramas, la venita target, la venita diana que uno quería encontrar, no la logras alcanzar porque es muy finita, porque tiene un ángulo súper agudo y bueno, cientos de complicaciones y de problemas, que uno puede tener durante el acto operatorio, sin contar el umbral alto y la estimulación diafragmática, ¿no? Bien, este es el algoritmo para la terapia de resincronización. Para la terapia de resincronización, nuestro paciente no necesita tener indicación de marcapaso. Sin indicación de marcapaso y con falla cardíaca, lo que sí debe tener es bloqueo de rama izquierdo, o sea, debe estar disincrónico para poderlo resincronizar, ¿no? Una fracción de eyección de 35%, un QRS de 150 y no se ve el punterito. ¿Puede, por favor? Una clase funcional, ¿sí? Ah, muchas gracias, gracias. Y tener una clase funcional de 2 a 4, eso nos da una indicación clase 1, ¿no? Claro que si con todos los problemas que tenemos en sala no logramos alcanzar lo que queremos, nos queda la estimulación de rama izquierda con una indicación clase 2A. En el caso de que el paciente tiene bloqueo de rama izquierda, tiene fracción de eyección 35%, pero el QRS es menor de 150, la indicación es clase 1 si el paciente es mujer, porque ya se determinó, ya salió en la guía, ya han reconocido las diferencias anatómicas, las paredes musculares de las mujeres son más delgadas y por tanto a veces no se logra tener más de 150 milisegundos y en pacientes mujeres con QRS de 120 a 149 la terapia de resincronización va muy bien. Si es varón y tiene un QRS angosto, sí es clase 2A, ¿no? Y acá está lo que decía el doctor Perón ayer, ¿no? La fracción de eyección del 30% con una clase funcional 1. Sí hay, muy poquitos, pero hay. Bueno, en ellos la terapia de resincronización es 2B. ¿Por qué es 2B? Porque volvemos al inicio. Lo que al paciente le interesa ganar con la terapia de resincronización es mejorar su clase funcional. Y si tiene clase funcional 1, ¿qué va a mejorar? Ya no mejora nada. Entonces, la indicación ahí se convierte en 2B. Y por último, los pacientes que tienen fracción de eyección de más de 36%, ellos tienen indicación clase 2B, ya sea para terapia de resincronización o para estimulación del sistema de conducción. ¿Y qué pasa cuando el paciente no tiene bloqueo de rama izquierda? Cuando el paciente no tiene bloqueo de rama izquierda, aunque tenga un QRS de 150 con fracción de eyección baja, todas las indicaciones de CRT van a 2A y las de estimulación del sistema de conducción bajan un nivel más, a 2B, ¿no? Cuando el paciente no tiene bloqueo de rama izquierda, todas las indicaciones no son de primera clase. Y miren acá que si el paciente tiene un QRS, que es lo lógico, menor de 120, ya
ya ni siquiera es 2B, está contraindicada la terapia de resincronización porque no vamos a tener que resincronizar si el QRS es menor de 120. Lo que sí es importante aquí es que las cardiomiopatías por aumento de carga de estimulación del VD, esa palabra considerable, ¿no? Donde el paciente ha tenido más de 20 a 40% de estimulación del ventrículo derecho, nos da una indicación clase 1A para la terapia de resincronización y si no nos va bien, 2A para la estimulación del sistema de conducción. Entonces, en resumen, las recomendaciones de bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal con QRS más de 150 y un IJA clase 2 a 3 nos da terapia de resincronización clase 1 y si no nos va bien, estimulación de la rama izquierda con clase 2A. ¿Y por qué es esta clase 2A? Porque ya los estudios, todos estudios pequeñitos, pero muy bien sustentados, le traigo uno de estos pequeñitos, es un estudio randomizado del doctor Wang, es un estudio muy bonito, aunque solamente con 40 pacientes que cumplían todos los criterios para terapia de resincronización, se vio que la estimulación de la rama izquierda demostró mayor mejora de la FEBI que con estimulación biventricular, ¿no? Y entonces eso como que comienza a sacar a la terapia de resincronización de un primer lugar. Estos son los esquemas que presenta el doctor Wang de cómo él hace las comparaciones. Para este lado tenemos la estimulación de la rama izquierda y para este lado de acá la estimulación biventricular, ¿no? Y cómo se van adaptando. Hubieron también, a pesar, como era un número pequeño, hubo crossover, o sea, algunos pacientes fueron sus propios controles y pasaron de estimulación de rama izquierda a estimulación biventricular también. Lo importante de este estudio es que en la estimulación de la rama izquierda, miren los anchos de los QRS, comienza con un ancho de QRS de 170 y con la estimulación de la rama izquierda pasa a 130. Y eso le quita el estrellato a la estimulación biventricular, que nosotros pensábamos que nos estrechaba muchísimo y quedábamos totalmente satisfechos cuando veíamos un QRS estrecho. Sin embargo, la estimulación de rama izquierda es capaz de dar más estrechez del QRS que si lo da la estimulación biventricular. Bien, cuando hablamos de estimulación biventricular sin tener bloqueo de rama izquierda, ya ahí todas las indicaciones bajan, ya sea para la estimulación biventricular o también para el otro tipo de estimulación fisiológica que es la estimulación de la rama izquierda, ¿no? Si, imagínense, si para la terapia de resincronización está en 2A, para la estimulación biventricular está en 2B. Estimulación de la rama izquierda está en 2B. Y esta es la indicación clave y creo que ayudaría muchísimo. Es nuestra primera indicación cuando tenemos un paciente con marcapaso, con función baja, con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y que todo esto es obviamente atribuido a ese marcapaso que está estimulando el ventrículo derecho. Aquí la terapia de resincronización biventricular es recomendada para mejorar la función, o sea, este paciente va a un upgrade, ¿no? O sea, ya tiene su cable ventricular derecho, ya tiene su cable auricular, va para upgrade, esa sí es, hasta ahora no sé si no sé si la estimulación fisiológica de estimular la rama izquierda pueda mejorar esto, pero la terapia de resincronización, será que nos están faltando todavía estudios, todavía es clase 1. Otra figura es cuando tenemos fibrilación auricular, porque allí ya todas las indicaciones para terapia de resincronización bajan, ¿no? Todas son en 2A y cuando uno quiere ver si no logra conseguir un buen sitio en el seno coronario para dejar el cable del ventrículo izquierdo, bueno, se puede optar también para estimulación del sistema de conducción, o sea, estimulación de la rama izquierda, pero con indicación 2B. Miren, este algoritmo nos enseña claramente que cuando el paciente está en FA, ¿no? y necesita por falla cardíaca ir a estimulación biventricular, va muy bien, pero si no le va bien con estimulación biventricular, podría pasar, que es 2A, porque es fibrilación auricular, podría pasarse a una estimulación de la rama izquierda, pero ya con indicación de 2B, o sea, como segunda alternativa, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes? Y me pareció esto bonito traerlo porque antes de planificar una terapia de resincronización, o sea, una estimulación biventricular,
teníamos que tener al ecocardiografista para que nos dijera todo y cómo iba a ir, para ver si realmente tenía indicación o no. Ahora está en rojo, bueno, en rojo, como lo tienen ustedes ahí, que el eco preprocedimiento ya no se necesita para evaluar disincronía. Entonces, no nos desesperemos. El eco solamente, como dice ahí, nos sirve para ver la fracción de eyección, eso sí es indicación clase 1. Y antes también nos preocupábamos en tener resonancia magnética o tomografía para intentar ver la localización del cable, ¿no? Sobre todo, o ver una perfusión miocárdica para ver cuál área está necrótica y ver si por ahí podemos poner el cable en el ventrículo izquierdo o no. Ahora vemos que eso ni es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando entramos podemos saber exactamente el área, pero si no tenemos la anatomía y la vena del seno coronario que pase por ese lugar, entonces pierde la indicación. Y cuando uno quiere poner, considera la estimulación fisiológica, o sea, la estimulación de la rama izquierda, allí sí el eco, al igual que para la terapia de estimulación biventricular, es clase 1, ¿no? Cualquiera de los dos, el ecocardiograma sigue siendo una herramienta muy útil, pero para fracción de eyección. Bien, y los pacientes que van a estimulación fisiológica, ya sea para terapia de resincronización o ya sea para una estimulación de la rama izquierda, hay que tener los materiales especiales, ¿no? Claro, ahora, después de tantos años, podemos decirlo, antes hacíamos con lo que teníamos, ¿no? Ahora, para tener buenos resultados necesitamos por lo menos un cable del ventrículo izquierdo de tipo bipolar, ¿no? Necesitamos por lo menos que la estimulación del ventrículo izquierdo quede en la parte basal del ventrículo izquierdo y que no sea apical. Necesitamos tener una programación especial, que casi todos los dispositivos lo están haciendo ahora, ¿no? Entonces, si no logro una posición del ventrículo izquierdo o es subóptima en el seno coronario, allí recién pensaré que ir a una estimulación de la rama izquierda como segunda opción, ¿no? Si es al revés, al que le toca hablar por estimulación de la rama izquierda lo dirá y no se los voy a decir para no quitarle la preponderancia ni el estrellato que todavía puede tener la terapia de resincronización. Las otras dos opciones que tenemos cuando no nos va bien con el seno coronario, cuando no nos va bien con la estimulación del ventrículo izquierdo a través del seno coronario, es ir a un cable de ventrículo izquierdo epicárdico, o sea, abrir el pecho a través de una mini toracotomía, pero eso, como ustedes lo ven allí, está con indicación clase 2B. Bien, en conclusión, hay evidencia sobre la terapia de resincronización en la insuficiencia cardíaca es mucho mayor que para la estimulación del sistema de conducción. Debemos de evaluar periódicamente a nuestros pacientes, sobre todo los que están siendo estimulados en el ventrículo derecho, para buscar ese 20 a 40% que van a necesitar hacer un upgrade. La expectativa de estimulación es del 20 a 40, pero según otras literaturas podría ser mayor, entonces hay que estar siempre alertas, ¿no? Ahora, fracciones de eyección mayores de 35 a 50% que van a requerir estimulación, pero menos del 20 a 40%, se me ocurre una enfermedad del nodo sinusal, no van a tener un beneficio considerable de una estimulación fisiológica y podríamos tranquilamente colocar un cable en el ápex del VD, ¿no? La terapia de resincronización sigue recomendándose. En fracciones de eyección de 35%, bloqueo de rama izquierda, QRS de 150 y NIJA 2 a 3 con tratamiento médico óptimo. Lo nuevo es que los pacientes de sexo femenino pueden tener QRS menores de 150, ¿no? De 120 a 149. Y por último, que la estimulación de la rama izquierda es una opción cuando no se puede lograr una terapia de resincronización cardíaca eficaz. Muchas gracias.